Oye, es cosa de mirar y darse cuenta los tiempos en que estamos viviendo. Hambre, guerras, sequías, muertes todos los días. Y yo me pregunto, ¿y nosotros, la iglesia, preocupados de nuestros asuntos, enajenándonos de esta realidad? Y es por eso que nace la necesidad de gritar de que ojalá ya sea tiempo de despertar, que nos olvidemos de las diferencias doctrinales, que cumplamos nuestro papel como una sola iglesia en Cristo, que salgamos a las calles a predicar y a llevar medicina a los enfermos, que le llevemos abrigo a aquel desamparado, que le llevemos el pan al hambriento, que le llevemos sonrisa a los descontentos, que salgamos unidos como un solo pueblo a sembrar la semilla del Evangelio. Ojalá que el viento sople sobre aquellos desvalidos, el viento de esperanza. Ojalá, Señor, ojalá, ojalá, Señor. Oye, basta ya de las diferencias. Fuera el racismo espiritual. Que tú eres de esta iglesia, yo soy de esta otra. No, somos un solo pueblo. Somos la novia que el esposo viene a buscar. Escucha bien, somos su iglesia. Señor, que dejemos todo esto de lado y que pensemos que tú nos vienes a buscar como un solo pueblo. Escucha, que nuestro tema favorito sea siempre Jesucristo. El diablo está muy famoso. Hablemos más de Jesús.